les va? Bien. ¿Ustedes cómo andan? ¿Vos cómo andás? Empezamos a grabar. Nuestro encuentro No, una vez por mes. estamos comentando de las comunidades que son comunidades, la comunidad colombiana es muy conservadora. De todas maneras, tenemos que recordar que estamos hablando de los años 50, ¿no? Este Sí, sí. libro, ella cuando tenía 20 años, Pero es muy parecido a la evolución de las comunidades en el Uruguay también. Toda América Latina tiene una evolución pareja, pasaron las mismas cosas, se vivió lo mismo en Europa. Digo, me pareció muy recordatorio de todo lo que pasó en este país. a ver. Bueno, el tema de Raquel, ¿cómo andás? El tema de la guerrilla también Hola, hubo en Raquel. Uruguay. Ahora, me pareció muy folclórico en algunas cosas. No sé cómo es la parte artística, no sé si es tan parecido a Uruguay. Por ejemplo, tampoco sé quién se dedicó en Uruguay a hacer instalaciones. ¿Por quién empezó con las instalaciones? Yo sé de No, Águeda Di Candro. ¿Quién más? no, Águeda de Instalaciones Candro de... hacía Ah, eso, en vidrio trabajaba ella, No, pero vidrio instalaciones cocido, hacía, no todo. de metal, instalaciones. No ¿qué sé, quiere decir había instalaciones? Eh, instalaciones, era, no es Como lo la Minujín. tradicional en cuadros, es era como algo una que tiene que ver con la instalación, un escultura o espacio, que no tiene que ver con la escultura, pero son espacios físicos. Es como algo que sea en un volumen. espacio físico, así está bien Como que dicho. sea en volumen. Y decime, ¿vos nunca fuiste al museo a la colección Engelbart Ost? ¿Nunca estuviste A mí, ahí, yo fui Raquel? ahí en la calle Rondón, Oh, sí, Sí. claro, ¿Quién claro, no, estuvo? yo estuve muchas veces ahí. No, Porque es este López Lague el que ellas sí, le daban lugar a él, sí. era muy raro, digamos, entre comillas, era muy anti-académico, digamos, era algo diferente. Sí. No, no, ese lugar es. ¡Fua! Esos muñecos que parecían de los carros de carnaval, esas cosas pero no así. siempre Bueno, está abierto, ¿no? ¿Eh? ¿qué? La colección, no siempre, a ver, voy a mirar. No, no No está siempre está abierta abierto, nunca. ¿no? Tenés que ir por Por eso, ¿no? invitación. Te No, tienen que invitar pero ellos. me parece que ellos ya no viven, ¿no? ¿O me No, equivoco? no, se murió él, ella vive. ¿Ella vive? Ah, Salió en Sí. el diario una vez. sí, No, puede ser. no, yo En el diario. fui una vez con la NSI y la NSI había hecho y después otra vez sé que hubo otras cosas y una amiga mía fue con otra gente, de otro grupo de gente, pero hay que hablar con ellos. Tengo una de mi grupo, Cari, que es que el marido de ella es sobrino, nieto, yo A qué ver. sé, de Carlos, que iba siempre, porque bueno, y Rubén era el ex consuegro de Rubén, de nuestro ¿Quién es Rubén, Rubén? ¿Quién es Rubén Rubén? Curin. ¿Eh? Acá. Claro, Ah, Rubén Rubén Curin, Curil. sí, el ex consuegro de él, Ay, de no Carlos. sabía que tiene un ex consuegro. ¿Rubén no Bueno, está? ¿No, Rubén no está? No, no está, no. no, Ah, pero se divorció la hija, lo que pasa por eso te digo. ah, está. Claro, vivían A Seyfield Najes, como se dice en Yiddish. bueno, Tanto Najes. Vos no conocés el cuento de esa tipa que le dice, mi hija ya se divorció de este, pero se volvió a casar. Sí, pero también se volvió a divorciar. Y entonces le dicen, tanto Najes de una sola hija. Sí. no, lo que me No, gustaría, no, para empezar, yo hice una pequeña presentación, pero para empezar a mí lo que me llamó la atención, el otro día Marta me decía, me escribió, no, porque, claro, ella es muy llamativo que ella abandonara a los hijos, ¿no? Que comentábamos con Raquelita el otro día, lo más llamativo de todo, pero lo más llamativo era todo de ella, porque en realidad, de alguna manera, pudo tener la educación que tuvo, porque, claro, estudió en Estados Unidos, estudió lo que quiso, que no cualquiera en los años 50 vos decís, como las cosas de acá, no sé, viste a dónde te mandaban tus padres, pero a mí no me mandaban, a mí no me mandaban sola. Yo me acuerdo, y yo tengo una amiga que antes de 18 años no la dejaron viajar, ella quería ir a la casa de un tío y no la dejaban. Pero nosotros estamos mucho más lejos de Estados Unidos que los países del Caribe. Sí. Eso es otra Está proximidad que bien, pero no tienen estamos ustedes. hablando de proximidad, estamos hablando de padres que te agarraban y no te dejaban moverte. Ah, bueno. Ah, ya Digo, no, tanto. pero eso a ya, En ella Uruguay, cuando se fue, eso ya era grande, no era por cuestión de edad.
No, no, Pero pero cuando ella fue a ella estudiar a en el Estados año Unidos, 50 tenía tenía 15 18, más o años. menos. Tenía 15 en el 50 cuando van a Estados Unidos, No, pero cuando cuando ella la va sola a llevan. estudiar, no. Ya Sí, había tenía, terminado el liceo. no, Creo que sí. ella estudia en Estados Unidos, acordate. La mandan a hacer ella va, acordate cómo describe los salones, la amplitud del lugar donde están. Pero ella no estudia, Mira, no yo lo estudia tengo arte. anotado por años. Ella Los, empieza a estudiar psicología, pero se arrepiente Sí, enseguida. sí, pero universidad es eso. Ella no va a estudiar, ella era como que ya vivía sola, como que ya en era, el año, sí, vivía sola, pero en el año, y había mandado a la hermana mayor, que era un claro, poco la... Pero en el año 51 es cuando Larry le pide, fin del matrimonio. 51 le pide matrimonio. Tenía Pero ella 18 años, 18 Nació en tenía, el ¿no? 35, seguro. nació en el 30, No, en el Sí, en el 33, nació en el 33. en el 33. A ver, voy 33, a mirar. Claro, ella terminó el liceo y ella en el estudiaba arte en esa 34 época. nació, en el Ella, 34. ella más o menos a los 16, 17 años se fue a Estados Sí, Unidos. pero hizo Sí, como terminó el colegio y empezó a estudiar. Y empezó a estudiar psicología y no le gustó. Y después se metió a estudiar arte. Pero sí. digo, como que ella tenía determinada libertad de estudiar lo que quería. Me doy cuenta que de alguna manera esa libertad la tenía. Y ahí fue que conoció a Larry. Qué Pero bueno. no es que tuviera tanta libertad, ella era muy Bueno, pero si extrovertida, muy Pero la hermana transgresora. también se fue a Estados Unidos sola. Sí, Por eso te sí, pero digo, ella en el Porque eran padres ejército fue la... adelantados a su época, me parece. sí, Sí, Luis, fíjate. qué bueno que estás, Luis. Ah, Hola, mira, ¿cómo Luis, están? Bien, ¿cómo te va, bien. Luis? No te dejamos ¿Me dormir. escuchan? No lo veo. Te ¿Me escuchamos, sí, te escuchan? escuchamos. Sí, te Sí, te escuchamos, te escuchamos. escuchamos. Estamos empezando. Bueno, resulta de que la mujer que nos compete hoy es una mujer que, bueno, que fue algo disruptiva, ¿no? Digamos que disruptiva en el arte, disruptiva en la manera de vivir, hizo todo lo que quiso en la vida y también fue alguien que marcó época. A mí una de las cosas que más me llamó la atención del libro es cuando contaban de ella que para ella no había ideología, es decir, ella se reunía con lo hacía una fiesta para un candidato de la derecha o se iba a Cuba y decía, ay, qué bueno en Cuba las cosas culturales que están pasando. Que en Pero realidad ella se declara de izquierda, pero no comunista. sí, pero de izquierda, pero de ideología de izquierda, pero Sí, pero no, no no, comprometida con un partido no militante, ahí ni con la está, no guerrilla y militante. odiaba la violencia. Digo, no, no era Sí, no le gustaba ni esto ni lo otro, como que, y ya cuando le dijo, no me acuerdo a quién en un momento que le dice, yo voy a votar por mi amigo, que es del partido tal, a mí no me importa, sí, él es mi amigo y yo lo voy a votar. sí, Yo creo que ella la descripción de ella me parece que era una libre pensadora. Sí, Libre pensadora para crear, libre pensadora para no encasillarse en una ideología, sino ujú, que ella era lo que el momento y además las circunstancias le marcaban y no se encasillaba en no, las cosas. Por eso también la expresión artística de ella era con movimiento, era ¿no? Como que sí, sí, también eso significa ese movimiento totalmente. interno que tenía ella para poder adaptarse a las diferentes cosas y no cerrarse a algo. Sí. y también muy irrespetuosa, sarcástica cuando le contesta a los a los periodistas las periodistas me preguntas que le encantó hace. eso. Eso está Porque no era, espectacular, pero no las era respuestas de ella. irrespetuosa, era irreverente, Sarcástica, ahí era está. irreverente, Irónica, porque no irónica, era que era sí. maleducada, ella era No, educada, no no, era que cuando un irónica. tipo le dice, pero usted es muy masculina, y va y se pone un collar de perlas. Sí, Sí, Eso no es que ella es maleducada, es que No, estaba por supuesto harta que no. de que le dijeran lo que No, tenía que hacer. muy, Porque muy, además, si a ella le gustaba trabajar con soldadura y con metales, y ella hacía creaciones artísticas de esa forma, era su forma de expresión. Además, una cosa que me llamó mucho la atención del libro, yo no sé si ustedes prestaron atención, que ella decía que le molestaba mucho las explicaciones que tenía que dar que en justificar las la de sus obra. obras. de las de No sus podía obras. obras. ¿Y justificar, saben sí. una cosa? Yo es una cosa que conversé bastante con uno que era compañero mío de liceo, que se llama Enrique Aguerre, que lo vemos en todas las fiestas de la comunidad, me lo encuentro siempre y me pongo a charlar con él, lo acaparo,
lo vi el otro día en la fiesta de en la fiesta de la embajada, que el otro día me decía de lo difícil que es en las exposiciones a veces ponerse de acuerdo en esas palabras que uno ve al lado de la obra del artista, que a veces es más difícil arreglar eso, ¿no? Nombrar una obra, decís. Que hacer toda la exposición, porque dice que es muy, muy complejo el tema ese, que son cosas que uno fuera del tema del arte no se nos ocurre, porque él me decía el otro día que, bueno, ahora se va del museo, viene una chica, Fiorelia Fabius, y que decía que es muy difícil gerenciar un museo, Sí. que lo peor de todo es la parte administrativa de esas cosas que son, parece que son detalles, pero dice que a veces por ejemplo, una frase que tiene 15 renglones, va y viene 5 veces. Me Lo pareció que pasa que, interesante cuando ella decía que no le gustaba explicar la obra, porque la obra se explicaba por sí misma. Ustedes vieron lo de las camas, por ejemplo, que le decían que era una cosa porno, y eran Sí, unas camas y una cosa que había un viento por abajo. Tapado. sí. Está buenísimo Introdujo el eso. movimiento en las yo camas. creo Está que de bueno. alguna Claro, es manera, arte con movimiento, pero ¿cuál era lo porno, por favor? Yo Lo que, entré a mirar las imágenes de las obras de ella y cuando mirás las camas ahí tendidas con esas telas, vos decís, no, no es nada. Pero cuando ella te cuenta que hay movimiento, que el está nombre es sugestivo, buenísimo. ya entendés otra cosa. Y además súper original, ¿no? Porque era sí, una creadora que le ponía contenido a las cosas, contenido y originalidad, y en Bueno, cada pero cosa que ahí, decía, ahí es donde vos te das cuenta, estás hablando del año, esas exposiciones en el año 40 y pico, No, Sí. 50, 50 y después de los 5 50, bueno, 60. Pero ustedes eh, vieron cuando 50, ella va a 60. Israel, que la invitan y Ujú. exponen Bezalel, como en Betzalel, sí. Israel le dieron eh, que haga lo que quiera. Eso me pareció súper interesante leer eso, porque en Israel había eso del arte, esa libertad de la creación, y sobre todo en esa época, ¿no? Sí, los Que, pioneros en Israel claro, cambiaron todo. que se podía ser libre desde ese punto de vista, porque el arte se implica, tiene que ver con la libertad. Luis, hombre, te Sí, quiero escuchar. el único. La verdad que yo te agradezco mucho, Janet. Primer cosa, ni tenía ni idea de que existía una artista Tampoco. colombiana judía, No, Felisa Bush. ninguno no, conocíamos. yo tampoco. Que respecto a lo que ustedes dijeron recién, yo les mandé un Sí, lo vimos. comentario, ah, muy Buenísimo. bueno. pero siempre hay peros. Qué bárbaro sería tener un video de esas histéricas que al parecer se movían y producían ruidos, Sí, sí, esas varillas sueltas hacia arriba. Y las camas, como dijeron ustedes, los lienzos o las telas se inflaban con aire de abajo. claro. Sí, ¿Está una vez bien? que estuvo con Podían, Pablo, él empezó a introducirla déjame y hablar, esa ayuda. Ana, Sí, Ana, portate dale, bien. dale. Me gustó mucho el libro, me gustó descubrir esa personalidad. Está muy bien encarado el libro, ya que hablamos de literatura, porque de entrada nomás te dicen que el 8 de enero de mil novecientos 80, ochenta y dos sí, a las 10:15 de la noche, en un restaurante, murió Felisa Burstein y García Márquez dijo que murió de tristeza. Y después buenísimo. empieza en una parte a contar la vida y paralelamente está describiendo todo lo que pasa el día ese día, con todo detalle, que quedó tarde en la cama, que luego se levantó, que dijo que iba a hacer alguna cosita porque de noche iban a comer, que se acostó a la siesta y que se durmió con el libro abierto de García Márquez. Está muy, bueno, muy bien descrito. Está Yo muy no bien sé si, escrito el libro. Está muy bien escrito. Bueno. no, descripto dije, Sí. descripto. No, no Escrito y entendí. Este, escrito, las dos cosas. interesantísimo, interesantísimo, porque fue nuestra época, de que hacen el entierro a cajón vacío. Ah, Terrible, Eshibe, sí, pero eso terrible. los No, no, judíos sabía de la Shiva y sabía de romperse la la ropa. cría.
desgarrar la ropa. Pero lo del cajón y Eso llevarlas en... nunca, eso yo no lo había escuchado nunca. Jamás Yo, lo escuché. que alguien, Pero hay que un alguien cuento. haga eso, que no sé, La que haya segunda problemas muerte, como familiares y los dice. padres se peleen con En el hijo algún y digan momento está dice, muerto, pero eso de pero hacer un después entierro, el eso padre la recibe. Y cómo ella está atada tanto a Colombia, a Bogotá, como a París. Realmente las descripciones de Bogotá no conozco, así que no importa, pero de París, de los bulevares, es estupendo Hermoso. realmente, El autor realmente vivió mucho tiempo ahí. mm, estupendo. El profesor que les rompía todos los moldes, porque no sabía nada, porque no, es famoso ese profesor. Y Ujú. bueno, la verdad que descubrí algo nuevo, como de costumbre. mm. Janet, sos una descubridora, Colón. No, pero el libro es nuevo. Vamos a empezar por ahí. Sí, El lo libro vino este es del nuevo Sí, y es yo lo del conocí por el 2024. libro, digo. Pero vos, ¿de Quiero dónde decir lo algo, ¿puedo conociste? decir algo? Perdón. ¿Vos dónde lo conociste? ¿El libro? Sí. No, yo leí comentarios del libro en una revista, no me acuerdo dónde, no te puedo decir dónde porque yo leo millones de cosas y no me acuerdo dónde lo leí. Pero cuando leí los nombres de Felisa y dijo que se llamaba Felisa Burstyn, y bueno, y ahí empecé a buscar el libro a ver quién era Felisa Burstyn, porque hablaban de Pero, una... pero no sé por qué habrán elegido, por suerte, eligieron escribir sobre ella, porque si no, ¿quién Mm. va? Que yo no la conozca no quiere decir nada, pero no sé hasta dónde era conocida, No, pero ¿no? escuchaba una cosa, hay Perdón, pero arte de ella en En MoMA, Colombia famosa, En Colombia, por lo pero que dicen ellos. Y él es colombiano, el claro. autor Él también es es colombiano. colombiano. Bueno, por eso la Yo leí a rescató. raíz de este libro, leí otro libro de él que ahora me estoy queriendo acordar el nombre y no me Es acuerdo. bueno escribiendo, ¿no? Es que muy lindo, muy bueno Escribe muy escribiendo. bien, no se nota. Esto Ay, se después nota les que el paso el pero muchacho ¿por nombre escribe del qué, otro bien, se libro, nota. estaba bueno. por qué No, sería ¿Puedo no, decir algo que periodista? antes no me dejaron decir? ¿Puedo? sí, podés, dale. Los que leyeron Tevi el Lechero, del libro de Yole Aleichem, no de las películas ni del Ajá. teatro, saben que el padre de que Tevye, cuando la hija Jave se va con el Goy, hace shive por ella, Sí, la pero entierra, como si no hablan de lo hubiera del, muerto. pero no hablan del funeral, no hablan No, de Del pero eso se no. da cajón. por muerta. Es como una hija que se murió. Ya está, no existe más. No, La yo da sé, por eso sí. muerta. Sí, Eso sí, por eso lo eso. leí. Yo también lo escuché alguna vez, pero no que hagan un funeral con un cajón. Eso es lo que a mí me llamó la Sí, atención. sí, sí, Digo, lo del cajón me pareció muy fuerte. Exactamente, fuerte. exactamente. Eso Mira, me pareció o sea, que a no, mí me viste. parece que eso fue obligado de alguna manera por el entorno en donde se movían los padres, que eran personas importantes dentro Estoy de la comunidad, de acuerdo. ocupaban puestos de Sí, importancia y pero como que la sociedad le exigía hacer algo para repudiar a su hija que había de alguna manera había hecho algo espantoso para la época, ¿no? Que fue abandonar a su esposo, a sus hijas e irse con un goy. Sí. Claro, no, pero además lo primero que hizo Todo ella, redondo. lo primero que hizo, ¿no? Fue primero tener un amante. Después, cuando a él lo descubren, porque lo descubren a él, a él. ¿no? Mm. Es que ella lo abandona y él se va con las hijas. El tema fue que él se fue un día para otro, agarró, cerró la casa, agarró, se fue en un avión cosa que era posible en esa época también, porque anda, no No, pasan la frontera ni jorobando ahora con hijas que no son, ¿no? que no tienen el permiso. Pero las chiquilinas no eran americanas. Las chiquilinas No, no eran algunas sí, otras colombianas. no, la última no. La más chiquita no. La más Pero chiquita las no, otras, pero te quiero decir de que el tema ese también ahí no, es diferente. De todas formas, el padre se la llevó y se la llevó. Digo que es el castigo para la madre y lo que es increíble del libro que en ningún lugar te muestran que las hijas le guardaron rencor, cosa que había en no. la vida, en la realidad, no sé, no te hablan nunca mal, tus hijas les haces eso, escúchame. Pero después hay una nieta que se llama No, a lo Felisa, mejor no, estaban desesperadas por el afecto de la madre, no, sí, al no sé, revés.
No sabemos eso. Hay No, una, hay una nieta que se llama Bueno, Pelusa. en el último momento, ella cuando se está yendo de México, ella se, o no, de Colombia para México, se encuentra con la hija mayor que había Sí. dejado ahí. sí. Entonces la hija, No, pero ella y al siguió contrario, relación toda la vida con las hijas. sí, Ella iba a visitarlas a Estados Unidos y después las hijas iban a visitar a la casa en Colombia que había hecho un cuarto para las hijas. Tuvo unos años sin verse, unos años Claro. estuvieron sin Pero verse. igual, en la crianza cuando eran chiquitas, como que no sí. estaba, no No, estuvo. no estaba. Bueno, era No, el padre fingía, de, el padre de ella fungía de abuelo bueno, muy bueno, protector pero de lo que los pasa es niños. que cuando se fue, no, pero lo que pasa es que justamente el abuelo también estaba enojado, me imagino, porque se quedó sin nietas. Bueno, Porque evidentemente el otro se la acordate. llevó. Chau. Y además, una cosa que no es menor en el libro es cuando él le da un puñetazo en la mano, que tienen que Ah, operarla. esto es horrible. Sí, Bueno, que es como, de alguna manera, se dieron cuenta que era como una época que eso como que no era importante, que la violencia se naturalizaba en esa época. No era algo de lo que se hablaba mucho. Le dio un ¿Qué puñetazo y feminismo tan. había? Ella era un ejemplo precisamente para las mujeres. ¿Qué mujeres más había que tuvieran la conducta de ella? No, Sí, no, pero sobre todo para las mujeres, no tanto para mí no por dejar el marido o irse con otro, sino por el hecho de querer hacer una profesión y querer vivir de lo que tenía ganas. Eso me parece que Es lo eso. que lo hizo además, ¿no? Siempre lo hizo como que en realidad la parte económica creo que no tanto, porque claro, vamos a decir la verdad, el que hace ese tipo de arte es difícil vender ese tipo de arte, ¿no? Ella hacía unas cosas chicas también para vender, hacía sí. como cosas chicas. Y sé que me hizo pensar muchas veces ella en Achugarri a mí, sobre todo por los tamaños de las cosas. Porque uno ve esos tamaños de las cosas de Achugarri y se lo queda, ¿no? Y impresiona un poco lo grande. Ahora hay una cosa a la entrada de cuando vas al Sí, museo, en la Rambla, antes sí. de agarrar la ruta esa, que llega al de museo, hierro. hay, Dentro dice, del no, no, museo mismo son hay impresionantes las No, no piezas obras. dentro, chicas. no dentro, ¿Qué? no dentro de la Rambla, en la carretera. En la carretera. Ujú. Pero Pero digo, no es de mármol, ¿eh? No es de no, no, mármol, no, no sé de qué es. La verdad que no tengo idea de qué es. es de hierro. Es de hierro. Por eso te digo, el hierro, como es de hierro, me hizo pensar en esta mujer, porque de alguna manera yo vi un documental de Chugarri, que no se lo fui a ver al cine, una amiga me llevó, y cómo él también tiene todo un equipo me acordé me lo relacioné con ella, porque trabajar con materiales con obras grandes implica un trabajo Pesado, tremendo. Contame. claro. Acá hay una Todo lo que diferencia, él hace. perdón, acá hay una diferencia muy grande. Achugarri saca de la piedra formas. Ella junta chatarra y las Ea. hace. Claro, sí, Es decir, que sí. los vacíos no están hechos por ella. Acuérdense de Miguel Ángel, que le dieron la piedra con el agujero y le dijeron a ver qué podés sacar. Y sacó el Mm. David. Claro, no, Este, no, no tiene nada que ver. Yo lo que te digo que me hizo es acordar decir, en eso. es una cultura distinta. Ella agarra material viejo e inservible para otros y lo transforma en arte. Motores de, motores de tocadiscos, pistones, válvulas, etcétera, tornillos, lo junta para hacer una especie de arte. Arte que a mí no me llega mucho, no importa. Por eso dije que quisiera verlos moviéndose. Eso. Claro, no sé, Sí. no, 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 Pero, yo no puedo decir si me pero, llega o no, porque nunca lo vi en vivo en pero directo. ella junta basura para hacer arte. Además, Y no, Bogotá la reconoce porque poner, como dicen en la avenida no sé qué, y la séptima, una escultura sí, de Gandhi, que no sé cómo es, 5 toneladas eso, de peso. ¿De eso el quién? municipio paga, porque La que se ella quisieron tenía robar. mucho contacto con la política.
Claro, que obvio. el segundo, el segundo marido o el único, el Pedro Leiva, Pablo. estaba relacionado por todos Pablo. lados. Pablo Leiva, estaba relacionado por todos lados. Y Sí, después con el impresionante. famoso revólver y pavada, la Sí. quieren pero no, no. Estaba muy bien, realmente. Una de las cosas que ella hacía, que es bien interesante desde el punto de vista laboral, ustedes no se dan cuenta que hacía escenografía para teatro. Sí. Sí, eso lo hizo. Sí, Sí, sí. ¿Para el teatro o para el gobierno? ¿Quién puede comprar una escultura o para No, dónde la va a no, para el poner? No, pero teatro. la sí. Ella escenografía, hacía cosas para teatro. Sí, sí, cuando esa pareja de comunistas, los que la llevan a Cuba, Pero está, esas eso cosas, pero seguramente podía ser les para trabaja a cualquiera. ellos. Porque no se olviden que ella podría haberse dedicado a la pintura. Lo que pasa que la apasionaban estas cosas. Y hay una cosa, hay una relación, hay dos relaciones ella tiene relaciones con gente interesante. Esa Beatriz, que parece que es muy famosa, Sí. la que se muere en el accidente, Accidente. mm, Era otra Y la pintora, Argentina, otra escultora. otra y pintora. la, y la Argentina que la apoyaba por todos las, lados. Y la ah, Argentina Marta, esa parece que es muy Marta. famosa, que sí, crítica de arte que después la echan de Colombia, porque era alguien, la única que la defendía, porque ustedes se imaginan que ella lanzaba una exposición y venían los críticos de arte, además que ella era sarcástica, irreverente, media antipática, los tipos, nadie, hablaban pestes de ella, porque sí, por no eso les yo parecía, decía, hay que ubicarse que todo esto que leímos pasaba en el año 60 y ponele, la década del sí, sí, 60. sí, Claro, claro, no Hoy es a nosotros ahora. nos parece, ay, qué cosa, bueno, no, en ese No, momento era muy terrible tener que ir contra la corriente. En Sí, estos países, no estamos hablando de Europa, en los países de cuando América, ella, no se olviden que ella empieza con la chatarra, no enseguida. Primero, ¿se acuerdan que conoce a Durán en París? Cuando está la primera vez en París, conoce a Durán, que es aquel de los tornillos, sí, que le muestra cómo funde tornillos, cómo une cosas, cómo pero claro, se, pero es cómo diferente se eso, suele. claro, la eran chatarra empieza después, materiales metálicos, pero en tamaño bastante chico. Ella claro. empieza con los Pero los tamaños grandes motores, en por ejemplo, Colombia. La segunda vez, cuando vienen ¿viste? en este intermedio. Además, el tema de lo que todo eso tiene que ver con la salud, porque una de las cosas que dice que Mm, ella sufrió mucho, el plomo. porque ¿Sí? el tema de no tener los No utensilios usaba adecuados protección. y no cuidarse sí. el tema de soldar. Vieron que los soldadores, bueno, hoy en día tendrán todas me imagino las medidas, ¿no? Tomarán todas las precauciones que sean necesarias. Pero cuando ella empezó a trabajar, de pronto tenía un tío que la llevaba a soldar y que Mm, siempre con la máscara y todo, porque es medio complejo. Me gustó las referencias a la comunidad judía en el sentido de que ella claramente de seguir tradiciones o algo, nada de nada, nada por aquí, nada por allá, pero sí el respeto a la familia y todo eso, que, que luego cuando es la guerra de los 6 días, ella va a Israel y iba a buscar a la madre, que la madre se va a vivir con la hermana, y evidentemente que la madre era más unida con la hermana, bueno, porque La hermana le daba más pelota. No, pero no, había quedado sola también, había quedado sola porque el Ah, marido eso cuando murió claro, el pero además había es padre. más lógico fallecido y también. la vida de Felisa era mucho más, como sin tener un lugar muy fijo donde vivir y mucho más Sí, bohemia. la otra era era más bien un poco investigadora. extravagante, ¿no? Digamos. A pesar de que interesante es la relación de ella con el poeta, ese Gaitán, que además, después en un momento del libro dicen que él se enteró que tenía una relación con la Pizarnik, con la argentina, la ¿Mm? poetisa Ah, Sí, eso argentina, la también lo Pizarnik. vi. con Alejandra Pizarnik, que es famosísima. El ¿Cómo? otro Se día, va a Ibiza 2 meses con una tipa. Se va sí. a El otro Ibiza. día empecé a leer una cosa después me puse a leer otra cosa y lo dejé, pero lo tengo para empezar, los diarios de la Pizarnik, que el padre de la Pizarnik era Cuentenik y que la Sí, a mí madre la la Pizarnik no bancaba, me gusta mucho. la Pizarnik, Hay Sí. que buscar en la historia de la Pizarnik si aparece este tipo, si en alguna cosa no sé, pero aparece. yo tengo un libro de cartas de la Pizarnik,
Pero lo más lindo que me encantó lo de que la mantenía la madre, que trabajaba de Cuentenic, que ella, que no le alcanzaba, como la tipa era poetisa, no le alcanzaba un mango, no tengo ni un mango. Sí, Después ahora, creo que en algún momento la empezaron a publicar, pero no, pero que vos te digan que el padre es Cuentenic, un poco llama la atención, ¿no? sí. Digo, empezás la historia y decís, ah, mira, vieron que acá ellos cuando de casualidad están en Colombia, se escapan Mm. de la guerra un poco por casualidad, Sí, porque sí, se si el vieron barco hubiera fortuitos. parado en otro puerto. Claro, fue Sí. bastante No, lo que fortuito. pasa que sí, pero ellos vinieron a Colombia por un amigo que él Por había testigo de salvado los en Israel, padres del Israel que lo kibutz. habían llevado preso y él había llegado a Colombia y de alguna manera O la le relación que tenía lo invitó y cuando llegó a Colombia estalló la guerra y entonces se quedaron Se en quedaron, Colombia. Pero el obviamente. amigo, O ya estaba Hitler en el poder, cuando subió Hitler al poder. el amigo era, estaba preso por los ingleses Los ingleses en Israel, en en Israel, Palestina. en Palestina todavía, antes de Israel. Mm. Sí, Y en el él lo mandato rescata palestino. porque lo iban a juzgar por terrorista. Pero ese es el barco, donde lo pone arriba de un barco que fuera a América y para en ese puerto. Que Ujú. dice, ese es el Una azar que aventura. ellos dicen. Que si Sí. hubiera parado en otro lado, Claro, bueno, son las historias de muchísima gente, De ¿no? Donde fuiste a nosotros, parar claro, quedaste. nosotros, claro, mis abuelos en Paysandú, porque había uno del pueblo que ya había ido a Paysandú y los traía, pero si no hubiera ido a cualquier lado Como y parece que hubiera de Paysandú cualquier otro presente, país. ¿no? En el grupo acá. Sí, estaba pensando, Raquel, si eras la hija de Luis. Sí, Luisa fue mi viste, yo me compañera acuerdo de tu nombre, yo me acuerdo de tu de nombre, vos no me acuerdo, pero me escuela, del acuerdo de que te liceo. nombraba mi mamá. Va, mi mamá vive, Sí, por ojo, supuesto, y ya mi tío sé. también. Yo sé, si yo estoy, yo lo veo a Luis a veces y y también estoy muy en contacto con Mima Abramovich, Mima, la prima de mi mamá, prima de tu mamá. Ay, qué claro. ¿Cómo no? gracioso. Por eso yo digo, Y Paysandú conocí, recordar, presente. yo Paysandú Paysandú conocí a un presente. presente. Raidovsky del Banco Palestino. tu Claro, es mi padre, padre, ¿Es qué? es mi padre, ¿Es tu papá es este mi padre. Raidovsky? Ah, mira. No vaya a hablar mal ahora. No perdón, vaya y a tu contar las amiga, cosas bueno, malas. perdón, y tu hermano está casado con la hija de un gran amigo mío que ya falleció, Sí, Milstein. Milstein, Mm. Claro, de que el Y hermano de ella que vive en México. mi Eh, qué hermano. chico que es el mundo. Sí, bueno, no sé si el mundo, Y pero que lo nosotros, conocí nuestra comunidad muy bien chica. trabajando por Vitajón. Esperen un poco que ¿por voy a abrir quién? la. Ah, bueno, sí. Yo soy la hija de Luisa, la sobrina de Luis y la hija de José. Claro, Nada más. sí, y hermana de Daniel. Y la hermana de Daniel. Y tenés A ver, otra hermana ¿bien, más. ven esto? Esta hermana más, sí, pará, a ver. Ah, ¿Se Sí, ve? ahí se Sí, ve. Bueno, es el autor, El ruido de las cosas debe haber sido el libro. El ruido Ganador de del las premio cosas al Alfaguara caer. Exactamente ese es el que leí. El ruido de Su las obra cosas. fue bueno, traducida, che, pavada, 28 idiomas. Ah, es muy Muy, muy bueno lindo. ese estilo periodista, porque hizo toda una Vivió en París, investigación. Bélgica y Barcelona, reside en Bogotá. Bueno, a ver si entendemos. ¿Hay algo nuevo para decir? Diálogo entre arte y política, identidad, memoria. Bueno, ustedes vieron eso, lo que dijo Luis. Hay una cosa de Bogotá y París todo el tiempo. El fotógrafo que le sacó esa foto, a ella lo mencionan ahí, esa es la foto que perduró de ella, la que ella está sentada con los brazos cruzados, con las piernas Preciosa cruzadas, foto, preciosa. la Ujú. ¿cuál anterior. es cuál es tu último El renglón? libro. Está. No me acuerdo cómo se llama, Ah, pero felices. lo menciona, esa foto que él le saca en ese momento es la que permanece. Bueno, no, Ahora hay no me bastantes acuerdo. fotos. ¿Sabes lo que entré en Facebook de la nieta? Yo entré en Facebook de la nieta que encontré varias fotos. Libertad artística y personal. Rompió con las normas de género, se rebeló contra lo establecido, que no lo coge propio en el arte y en la vida. Su padre le hizo Eso es. informar vida. Una pregunta. Y yo puse esto. Perdió toda su infancia y parte de la adolescencia de las hijas. ¿No es demasiado para una sola vida? ¿Dónde está el equilibrio? Fue incómoda para su época. ¿Pudo una mujer ser plenamente libre sin pagar un precio emocional y efectivo?
libertad o soledad. La novela sugiere que su vida fue una apuesta por la autonomía, pero también un camino de pérdidas. Lo que no sé es si ella, ¿por qué ella se tuvo que ir de su casa para ser artista o es independiente? No, no, no. El tema es No, que no. Ya en el estaba, matrimonio ya estaba ella no casada. podía, él le decía el pasatiempo, ella no podía hacer lo que ella quería hacer. Claramente Bueno, no ahí podía. está. Ahí tenés la respuesta. Eh, Eso que estás poniendo ahí, ahora que hablamos tanto de la familia, ella valora muchísimo la amistad. Por eso sí, ella se desmoraliza tanto cuando llega a París y no tiene puertas abiertas, No, nadie mi la amor. atiende, nadie la recoge, nadie la ampara. la Ella única fue la chilena, una sí, chilena la de que no era chilena, muy Déjensela. allegada a ella. no, Ustedes vieron que muchas veces pasa eso. ¿Ustedes se acuerdan el cuento de Wilson en Inglaterra? Que quién era, que era de la, ¿cómo se llamaba el que lo amparó Pila? Hay uno que lo ampara Pila y muchas puertas se le cerraron. Pasa con muchos casos de gente que de pronto el que más te da bola no es el que vos pensás. La gente que es más allegada, de pronto, mis suegros, me acuerdo cuando se fueron del país y se fueron a emigrar a Alemania, justamente les pasó eso, que mucha gente que ellos creían que eran muy amigos, les dejaron de dar corte, y otra gente que ellos pensaban que eran menos amigos, les dieron más corte. Pero pasa eso en la vida, es una cosa bastante común, depende de la persona. Mm. Felisa Burstyn, identidad, rebeldía, incomodidad. No era femenino su arte, por eso fue tan criticada. Tampoco se reía ante los periodistas, prefería que la tomaran por loca en una sociedad machista. Mm. La tristeza como herencia, por supuesto que estaba desencantada del gobierno de su país, que tenía miedo y que el exilio no lo llegaba a entender. Pero lo de morir de tristeza lo inventó Gabo, el arte como razón de vivir. Así lo vivía ella, no necesitaba explicaciones como le pedían. Presencias silenciosas, García Márquez, Gaitán, Marta Traba, una gran amiga de ella. Gaitán fue el hombre por el cual dejó a sus hijas y Mónica Traba, una amiga que la apoyó siempre. ¿Ves? Dejó a las hijas, pero podía haber dejado al marido, pero no necesariamente a las hijas. Sí, no Mm. tenía como mucho Raquel en ese momento de la vida de ella. La tipa no era la prioridad, además, la prioridad de ella era la libertad y no las hijas. Si no hubiera actuado Por distinto, eso, se hubiera por llevado a las eso. hijas y Ahí hubiera sido está. secretaria. Y hubiera dicho, bueno, yo soy secretaria. Ella tenía Bueno, educación para hacer lo que quisiera, porque era educada ella. ella dejó a las hijas cuando eran muy chiquitas y la abrumaba el de estar todo el día teniendo que trabajar para las hijas, atendiéndolas. Claro, es verdad. ahí Eso es está. la Por que eso ella digo, por eso no era solamente el esposo Es que de que alguna no manera le los daba padres no bola. querían que ella se casara porque No, sabían o no, la era muy veían joven. era que no muy joven, tenía la disponibilidad interna para ocuparse de otros, solamente Ahí se Claro. podía ocupar de ella Pero misma. ¿sí? a los Bueno, ven, 23 años tuvo tres esta es hijas. obra de ella. Acá hay fotos de obra y esta foto es de del monumento a Gandhi. Y Ah, acá eso sí, de Esa yo de no Está lo bueno. Gandhi. busqué. sí, y de acá de Google fue el cumpleaños de ella, creo que un 7 de Ah, septiembre, y Google puso esto de día. ¿Vieron que precioso, Google todos los sí, días pone algo? sí, sí. Bueno, en este caso, y esta creo que son las camas. Esas son las camas. Y el de las caños, este que era, No me es el del. acuerdo. Ah, porque ella habla de lo de los No me caños. acuerdo. Después estaban en algún lado Y es estaban las ese, historias, el pero de no lo Gandhi, puse. de los caños. No, el Sí. de Gandhi es el otro, me parece, No, el de Gandhi El es de este. Gandhi, El de este de Gandhi los es es este. caños. el del medio. No Sí. el del medio, el del otro. Es este. Acuérdense que cuando lo quieren robar no se lo pueden llevar porque no pueden desprenderlo, No, acuérdense. que Ay, pensaba del los peso. cimientos, Por los había eso, hecho el ingeniero. sí, Entonces, Sí. estaba tenía hormigón o tenía, viste, sí. no era fácil. Bueno, Felicia Agustín, arte, política y revolución personal. Arte y política, sus escrituras eran gritos de libertad en una Colombia conservadora. Vida familiar versus profesional, eligió el arte por sobre la maternidad. Una edición feminista o un precio muy alto. Ahí Feminista avant está. la lettre. Felisa fue incómoda, rebelde, pionera. ¿Pudo una mujer ser libre sin ser castigada? Me parece que no. Romper límites sociales, es posible no adaptarse, qué se pierde y qué se gana. Chatarra como revolución, transformó lo descartado en arte. ¿Qué mensaje contiene ese gesto?
una vivida con provocación, fue comprendida, fue justa con los que la rodeaban. También está el tema de que cuando una persona es así, los que están al lado sufren mucho, porque de alguna manera la madre debe haber sufrido un montón, porque más allá de todo era la madre y siempre después la apoyó muchísimo, pero las chiquilinas también, digo, se quedó sin Sí, madre. obvio, sin madre. Claro, digo, como que de alguna manera, los únicos que no sufrieron mucho, se puede decir que se adaptaba bastante, porque viste que este Jorge Gaitán tenía bastante su vida, ¿no? No se hacía mucha preocupación por No, ella. él era bastante egoísta el tipo, siempre era él Sí, el pero no, era egoísta, protagonista pero con ella funcionaba bastante bien, digo, sí, no, no no, la trataba mal, pero no, no, no la él trataba mal, no la no, trataba no mal. la trataba Que le Pero mal, daba después, espacio. Lo que pasa no es que era un era, hombre que le daba espacio y era lo que claro, ella claro, necesitaba. tal pero cual. no era la devoción de Pablo, Pablo también le Ahora, daba espacio, Pablo era, evidentemente que fue un marido maravilloso. la Y quería además mucho, un adelantado, porque él se Sí, preocupaba por las cuestiones ambientales en los años sí, 60, cuando Claro, el tipo fue eso un adelantado en todavía todo. no, digo, no estaba, era pero recién trabajaba en ahora, el Ministerio de Medio Ambiente, que ya por había un eso, Ministerio de Medio sí, Ambiente. por eso, pero se preocupaba de la contaminación, de cosas que están ahora en el tapete, pero en aquel momento nadie se preocupaba por eso. Sí. Además, me parece que como esposo también fue un adelantado. Fue un Sí. adelantado general. El tipo como que le Era apoyaba en 8 todo. años menor que ella. Sí, pero no tiene nada que Así que ver, digo, era fue un por la muchacho edad. joven, quiero decir. sí. Ella no era vieja, ella tenía 30 y pico, cerca de los 40, y él era un tipo joven. Vivieron Sí, como 12 años juntos. sí, sí, estuvieron mucho tiempo En- juntos y además, bueno, se llevaban muy bien. mm, Feliz Agustín, entre el ruido del arte y el silencio de la historia. Felicia no pidió permiso, vivió, creó, amó y rompió moldes. Pagó el precio de su libertad con soledad, exilio y silencio. Su historia sigue siendo incómoda, pero nos obliga a preguntarnos, ¿qué estamos dispuestos a arriesgar para ser nosotros mismos? ¿El arte puede cambiar algo si no incomoda? ¿La libertad vale más que el amor, la maternidad, la pertenencia? Gracias a Vázquez su nombre no se olvida. Son conceptos todos relativos. La ¿Para historia nos quién recuerda vale lo que más? ¿Para incomoda. quién? Digo, no, no es como para ofrecer una opinión. No, lo que pasa es que cada concepto depende de. Sí. Es así, digo, yo qué sé. Cada uno toma las decisiones que va tomando y que muchas veces que puede, ¿no? Cada cual, además hay que bancársela. Hay que ver que, por ejemplo, ella se reunía, no le importaba nada viste, de la. ¿Vieron a la amiga, la escritora de la crítica de arte, dijo, me van a hacer callar, Marta, no me porque acuerdo la qué, llamaban por Probo. teléfono y la No. amenazaban. Y Mm. dice, un día le va a pasar a alguno de mis hijos. Y en realidad ustedes imagínense la situación de escribir de arte. Uno no puede pensar que escribir de arte es algo peligroso. ¿Me explico lo que quiero decir? No que Lo la que tipa pasa estaba en que la por guerrilla eso y todo ponía depende de bomba. la época y la circunstancia. En ese momento, como en los momentos de los años 70, 80, 70 y pico en Argentina, también escribir de arte era peligroso, porque si vos te metías con cuánta gente hubo desaparecido, cosas porque tenían conexiones o porque defendían el arte que hacía uno que era de izquierda. Entonces, Claro, siempre Claro, depende no, de pero a mí me quién, parece, depende de la a, época. a mí me depende parece de que quién hacía el arte que hacía. no era tanto por eso. Al principio, cuando ella empezó a escribir, era porque incomodaba y porque era muy, como todo muy Muy conservador y ácida, era todo muy muy de ácida aparte. Sí, sí. más que por de política. Me parece que no era un tema tan político como de que decía, no, no, es increíble de que, además no era que ella destrozaba a todos, algunos y otros no. Pero escúchame, si no, si vos haces una crítica y vas a quedar bien con todo el mundo, ¿qué crítica es esa? No, no, pero viste que ella decía que tenía un programa en la televisión, creo que hacía un programa y que era, claro, lo que pasa es que es la voz de una mujer que es independiente, que opina desde su lugar. Y hay que pensar con la mente de esa época, Claro, molestaba. no les gustaba que una venga, entonces, obviamente, y encima con ideas más de izquierda. Colombia tiene una historia de muchos golpes de Estado. Varios, yo estuve Sí. mirando desde el año 33
hasta los 70 hay como 3 golpes de Estado. Bueno, sí. Gente que Es toda América Latina, permaneció en Ana. el gobierno por mucho, pero no como nuestro. Lo nuestro fue una No, tirada pero nuestro fue fuerte de una distinto. vez y después un rechazo. Pero ahí se recomponía, volvían unos, volvían otros. Pero Miren, aunque no sean, aunque no hubiese golpe de Estado, eran gobiernos muy autoritarios. Sí, sí, Eso Es mismo. decir, aunque sean gobiernos autoritarios. democráticos, eran muy, por lo menos como lo pinta el libro, eran gobiernos muy Y los autoritarios. liberales y los Sí, señor, conservadores. eran presidentes muy dictadores que sí. lanzaban una ley de urgencia, una ley que por el tener el revólver ese, todo Sí, Ay, eso. sí. Una cosa que pensaba, ¿no? Qué decisión difícil debe haber sido, porque la decisión de dejar a las hijas no fue una decisión sin dolor. A ella, No, a ella le provocó muchísimo dolor. Es decir, claro. no fue una decisión No. liviana, vamos a decir, pero de es decir, ah, ella ya no la me que se importa va. nada, me voy y hago lo que quiero. Es Ella lo ella, sufrió mucho eso. pero Este, es ella la que se va, Alicia. sí, pero ya sé, pero lo que pasa es que yo creo que es muy difícil una persona tan inteligente y tan creativa poder como, como verse acorralada por dos sentimientos tan fuertes, ¿no? O es ella o es lo que los demás quieren o lo que los demás necesitan. Debe ser muy difícil tomar una decisión de esa. No le pasa a cualquiera, porque tampoco cualquiera tiene la creatividad y toda esa vida interior que ella tenía. Entonces, como que necesitaba de alguna manera expresarse, sacarla para afuera. Y tener la responsabilidad de las hijas debe haber Más sido un abajo, freno más y abajo. como un corset muy, muy fuerte, ¿no? Sí, es así. Bueno, yo pienso lo siguiente. Ella tuvo los hijos muy pronto. Era Sí, muy Ella a los joven, eso estaba Tenía tenía 20 pensando. 20. años años. ya tenía 3 hijas. Cuando se Y deja la casa tiene 24 años, cuando ella deja la Y casa. pero exactamente, se pero casó a los 18. ella no Claro, deja la Ah, perdón. casa, vamos, las cosas como ¿Hola? son. Claro, ella no Él la, deja la descu- casa, él se va. él la descubrió, le clava un Claro, ¿Por cuchillo qué en se la Él mano, se que todavía fue. le queda la cicatriz, y claro. Sí, pero yo le doy otro y él teléfono se porque yo va, se no cierra tengo, la casa y no se la tengo nada, vacía. no te puedo Ella hacer tiene que nada. ir a la casa de sus padres. Cero nueve siete Eh, Ella nueve ya eh, cero se había cero ido. 111. el padre le cede un espacio en la No fábrica, los atiende. que luego Voy a luego intentar a llamarlo ella para toda la decir que fábrica. estaba sonando la Esa es la alarma. famosa Casa de Bogotá, donde A hizo ver, un piso, hizo otro, hizo bueno, a lugar ver, para las yo llamo hijas. y lo llamo a Esa ver es qué la pasa. casa a la que ella está atada en Bogotá todo el Estoy con tiempo. respuesta, van al lugar Este, ustedes. y después se va a Francia a Pero estudiar. capaz que Estudió en Nueva York, por donde favor, se ¿sabe qué? casó con este otro, Insista por favor con ese y teléfono y luego si se no va a vamos. Francia a estudiar, vuelve a Bogotá Gracias. y ahí es donde muere el poeta en un accidente de La avión. primera vez que se va a Francia es en el año 57. Y otra cosa más, ella tiene varias muertes. Mm. La que el marido la deja, el famoso accidente sí. Sí, que quedó en CTI no sé cuánto tiempo, y la última, perdón, la muerte judía, De Gaitán también. que realmente, como ustedes bien decían, ellos eran alguien en la comunidad y la comunidad los apretó, o, o le hacen el entierro o se van ustedes de la comunidad, una cosa por el estilo. Da a sí, sí, entrever, no lo nos dice. deben de haber apretado bien importante, de manera bien Fuerte, ¿eh? importante. Muy fuerte. Las cosas que yo he escuchado también de nuestra colectividad. Pero Pero, esto no lo había escuchado nunca. pero No, el padre, cuando ella vuelve a la casa, cuando se muere, no me acuerdo por qué ella vuelve a la casa ya, el padre la perdona, la recibe de vuelta. Sí, Porque Acuérdense, se murió el cuando ella poeta. sí. vuelve, el padre la recibe, quiere decir que la enterró, la desenterró. Bueno, bueno, Pero pero donde la pasaron muchos presión de la años, agua comunidad, bajo el pasaron puente, años. la ¿no? presión de la comunidad ya no era lo, Pero lo que digo, pasa es que después
ya Como era, en todas las cosas se podían haber resistido, podían haberse Después ya golpeado. había, De después ya tantas había un cosas rabino, hubieran podido ser después ya había distintas. un rabino Mazortí que le aceptó todo. Sí. los rabinos cambian, la vida cambia, la gente cambia. No se olviden, en aquella época ortodoxo era ortodoxo. Sí. Había ortodoxo medio y ortodoxo extremo. Ortodoxo, Ahora hay ortodoxo. todo. La entierran Eh, en el cementerio Alicia, te judío. muteé y no te puedo desmutear. Fíjate a ver si Bueno, podemos. ya ver, yo Ah, ahora. está. Sí. Ah, sí, Perfecto. sí. No, porque desmuteé porque estás hablando por teléfono. sí, porque me llamaron de la alarma, pues, No te perdón. preocupes. Pero claro, todo eso nos llama la atención. Después ella hace una pintura con una foto que encuentra del abuelo, hace una pintura del abuelo que para la Ah, familia fue una cosa como trascendental, ¿no? Y mismo su encuentro, hay como un encuentro de ella con el padre, que después no le quieren decir que el padre murió, y ella cuando se entera que el padre murió, vuelve corriendo a Colombia Mm. mm. a acompañar a la madre y dice que no se puede ir y que además y ahí fue cuando se iba a encontrar en París con Gaitán y Gaitán muere. Sí. Pero claro, son todas una serie de cosas que a ella la desestabilizan mucho, porque a pesar de los pesares, Gaitán para ella fue una gran pareja, digamos, un compañero de ruta, porque de alguna manera ellos se entendían, como se entienden los artistas, que es difícil la convivencia, porque yo creo que en los artistas Los siempre pasa egos, eso son dos de egos muy fuertes. muy Eran fuertes, como dos ¿no? egos muy. Que es difícil. Y Gaitán se pasaba todo el día escribiendo y consiguiendo, porque vieron que Gaitán parece que no tenía un mango, ¿no? Por Mm. lo que dice ahí. Tenía esa revista es Sí. Rito, Pero era de se familia rica, él llamaba era de Tenía familia la Mito, la pudiente. Biblia. revista Mito. Sí, de una familia rica, eso es lo que lo mantenía. Que Sí, recibía el cheque mensual y se lo gastaba con los amigos en un día. claro, ¿no? El tipo Ese era gastaba, Gaitán. que no estaba escrito, pero de tener, como que de ahí de tener dinero, mismo ella, vieron que en el libro, eso sí es interesante saber que en realidad no nos habla mucho de que vive. Me No. refiero de que La madre, la parte eso, de cuando la llaman a hacer exposiciones, si ella vende mucho o no vende, no estamos muy enterados cuando el del padre valor. muere, la madre vende la casa y reparte, le dan una cierta mensualidad, ¿se Está acuerdan? Algo bien, le eso sí, aportan. pero yo te digo, además de eso, yo te estoy hablando de la parte prolífica, digamos, Sí, las de... cosas chicas eran las que ella tenía para vender. Perdón, la beca. Vivían de Sí. La beca, beca no la tramita. Mm. que no la fue a tramitar porque estaba frío, yo qué sé. No, pero Ese en día, realidad me parece que ella, en realidad, hay Ya no una se cosa que en el sentía libro no bien. nos cuenta, Ella que ya se a mí, sentía mal. Ya no se sí, sentía bien, y sí. ella se sentía mal y ella había ido a hacerse un chequeo en Cuba. Y ella, ¿Cierto? para mí que sabía el tema de los pulmones. Sí. Mm. Ella debía tener muy complicados los pulmones con el Había tema dejado de de las fumar, ¿se emanaciones, acuerdan? Sí, del tema de soldar, ¿no? Es como Mm. la gente que no fuma y tiene un fumador al lado, tuvo toda la vida un fumador al lado y cuando le van a ver los pulmones tiene un EPOC. A mí me han contado de casos, ¿no? Bueno, Mm. la mujer esta con el tema me imagino lo que se debe requerir hoy en día para dedicarse a ese tipo de trabajo. Se debe requerir para tener una habilitación, ¿no? En un lugar que tengas que estar habilitado, las cosas que se debe requerir deben ser muchísimos eh, requisitos, ¿no? De cumplir con determinadas cosas porque es peligroso. El escritor lo da a entender eso en algún momento, En como algún que momento. da así como lo tira, como que ella se dejó morir o sabía que se iba a morir, que no le mm, quedaba mucho tiempo, lo dice en algún, no sé si Porque al en realidad, principio cuando empieza a como contar de ella, ella o al final cuando ella ya ella se en está... realidad murió de la mejor manera, ¿no? Si nos ponemos a Sí, pensar, porque ella le vino un infarto masivo, pero es mejor eso que, imagínate de lo otro, Ay, claro, sí. porque Sí. estaba como que estaba mal y que el marido estaba todo el tiempo pendiente de ella porque ella estaba muy débil. Se claro, ve que era todo... cuando ella empezó a decir que ella llegó tarde a la casa de no sé quién porque se cayó. Sí, Ahí Ah, por por la algo. beca. una cosa bien Ah, sí, los interesante, que la iban a ayudar. una cosa bien interesante que podemos
las cosas que uno se da cuenta de lo no dicho. Me encanta siempre esas cosas que no se dicen. ¿Ustedes vieron lo mucho que caminaban en Sí. París? Sí, Sí, sí. Y con el Y por ahí que frío. iban todos lados caminando, o en No subte, no tenían sé. auto. No, bueno, pero más allá de auto, dice el 31 de de diciembre, enero. si no tengo transporte, no sé, me quedo en mi casa. Pero no salgo sin transporte, si no sé cómo voy a volver. Ustedes vieron que hace no Bueno, sé cuántos grados bajo cero, Sí, ellos caminaban 70 cuadras, una cosa. Me una daba bueno, no locura. te frío de olvides que están solo. en una ciudad maravillosa. Vos acá capaz Sí, que no caminó nada porque es un embole, pero, no, ¿no? pero igual, con No, Pero pero ese. igual Bueno, era un frío en tremendo. Cali, Con un frío bárbaro. No en sé, Cali, si digo, hubiera seguido caminando, no hubiera tenido el accidente. claro, bueno, sí, no, pero de todas es maneras, verdad. ella, no, pero vos decís, ¿qué accidente? El 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 accidente, accidente donde auto, murió la donde ah, murió el amiga. del su amigo. auto. No, Sí, no, pero después, cuando ella se agarraba del brazo de él, se agarraba del brazo de él porque la mujer no podía más. Porque se había caído. Eso es un problema de Bueno, huesos. Viste que cuando Pero no, él pero dice, vos sabés qué por edad eso tenía no ella. fuiste, Ella tiene ¿eh? 48, querida. No es una Sí. señora, no, pero era una mujer enferma por el tema de esto claro, de la por eso digo, soldadura y eso. Pero estaba en una enferma. parte Ahí dice estaba que la ella tenía pista. medio pulmón, dice, si con medio Claro, pulmón ella gritaba como gritaba, ¿qué sería con los dos Con los pulmones? Es eso decir, ella sí, tenía muy comprometida la respiración. bueno, eso te digo por lo emanado de las soldaduras. Porque Ujú, eso de haber jodido, eso, claro. escúchame. Imagínate lo que te digo de que esas cosas, años más tarde, Ella solo tenía protector de ojo, no tenía protector de no, boca. después se empezó a poner, después se empezó a poner. Cuando empezó con él, pero antes no. Claro, bueno, pero es que Él, te alcanza, con unos años nomás te alcanza. Además, los equipos que tienen los soldadores, que todos equipos especiales, porque lógicamente, pero yo no sé cuándo se empezó, las normas de seguridad, cuándo, Luis, capaz que vos sabés más de eso, las normas de seguridad, ¿cuándo se empezaron a hacer mucho más normalitas de que la gente estrictas. se dé cuenta? Fines de los 80. Mirá, mm, En y este bueno, momento sí. los soldadores tienen que tener unas campanas brutales con extractores que mirá, sacan todos los gases y, Claro, me imagino. y no solo máscaras en los ojos, sino en la nariz, esos la filtros. boca, sí. claro, Claro. Sí. Pero también hay ahora maneras de soldar que no son tan claro. rústicas como esa del electrodo. Ujú. Hay muchas formas de soldar, se suelda eléctricamente, pero los artistas hacen cosas extrañas. Y más en esa época, ella murió en el 82. No, Claro. Sí. no, Por eso no. esta pregunta era para vos y por eso mismo, de que era una época en la cual esas cosas no eran tan conocidas, ni se usaban tanto. Pero lo de la gente que, por ejemplo, tiene manchas en los pulmones, porque fumó el compañero, los compañeros de trabajo. Yo he conocido Ah, gente. sí, sí. Tengo una amiga que la mamá trabajó de cocinera en una estufa leña, con una estufa leña en un lugar el pulmón lo tiene bastante comprometido y Mm. nunca fumó. Pero el tema de la estufa leña parece que no tiene buena ventilación, yo qué sé. Pero digo, como que esas cosas antes no se consideraban, como que la gente no estaba admirando todo el tiempo esas cosas. Mm. ¿No? Y tantas otras cosas que con el tiempo se fueron, ¿no? Pero lo que yo Claro, nos fuimos digo es enterando de que cosas que pasaban. Ustedes lo se que dan yo cuenta digo, que el París que ella cuenta, qué distinto que es del París de hoy, ¿no? Como todo tan diferente. Y sí, es un París de los exiliados. ¿Vieron Mm. cuánto dice, habla mucho de la gente que está reunida en París, exiliada? Porque Y París bueno, fue un gran centro de exiliados, siempre. sí, Sí, otra Y de las cosas que el libro describe realmente cómo fue la detención de ella y la tortura a la que Ujú. la sometieron, ¿no? Cómo Sí ella que vivió, cómo ella vivió ese día que estuvo sí, presa. Y el relato de los caballos, de esa ay, otra eso es muy caballo, increíble, lo de los caballos bien. estuvo buenísimo. este, Y la amenaza constante, sí.
sí, no, porque ella tuvo un accidente cuando era muy Sí, niña sí, sí. con unos caballos y cómo eso queda, es decir, por eso fue como un doble sufrimiento, ¿no? Sí. Estar otra vez, Pero qué tortura psicológica, ¿no? Porque no la claro, pero Tremendo. creo que eso no sé, creo que eso no fue voluntario por los milicos, sino que fue algo de su vida Claro, ellos no, eso no lo íntima, saben, ¿no? esa parte de la historia no lo sabían. Otra cosa interesantísima es lo del presidente Mitterrand, Sí. de Sí, Ah, que eso que el vivía en eso pleno. estuvo vecino. ¿Cómo? buenísimo. ¿Y ustedes no conocen al periodista que estuvo en Bolivia, que se murió, que luchó con el Che? Este, ¿cómo se llama? El que es intermediario entre García Regis Márquez y Debré, Mitterrand. ¿Cómo se llamaba? Regis Debré. Regis Debré, Regis Debré. En mi época era conocido Regis Debré. Luchó junto al Che. Es un No sé. francés que vino a esta zona a luchar por la revolución. Acompañó a todos estos revolucionarios. Digo, era conocido en esa época. No, pero de alguna manera, ustedes vieron que en otros, ella quiso pedir la visa a Estados Unidos y se la negaron La en negaron. los años 80. Y la época 82, ¿quién era? Reagan, presidente, no me acuerdo. En el Sí, 82, ¿quién no era sé, presidente? porque estaba Pero viendo digo, algo en la la cuestión tele de y que era Reagan. averiguaron, le preguntaron a Colombia y dijeron que no. Y sin embargo, en Francia, para adentro. No, La dejaron. lo que yo digo es que más allá de criticar lo que hizo ella, podemos opinar, pero es una decisión que ella tomó y es lo que Obvio. pasó, ¿no? La pregunta es si en esta época ella hubiera tenido la necesidad de hacer lo mismo, No. de Sí, irse. sí. Lo que Fíjate pasa es que que en Yo el esta digo época no delito, que, hubiera sido tan disruptiva. pero para mí sí, no en todas las familias, no en todos los casos hubiera ella podido hacer lo que ella quería, incluso en esta época. Está bien, Capaz pero que la dejar gente a de hoy las en día hijas no tiene no, capaz que hijos. dejar a las hijas no, no te digo. No tenía hijas en esta época. Era tan fácil Bueno, como eso. bueno, Sí. no, no sé si hubiera podido decidir tampoco, no sé, ojo, no sé. Pero tuvo hijas a los 20 años, che. A Bueno, ver, pero no sé si era muy si, joven. no sé si el marido hubiera estado de acuerdo en no tener hijas y que ella hiciera arte y el otro que vaya a laburar 8 horas, no Bueno, en sé, realidad te voy a no decir una sé cosa. qué tanto Nadie quiere que ha los hijos hagan evolucionado. arte, ¿verdad? Es muy difícil que vos quieras que tus hijos hagan arte. Y en realidad, porque la gente, sobre todo mi generación, no sé ahora tanto, pero el tema es que arte de qué van a vivir, siempre la gente Por siempre eso estaba. digo, ¿qué tanto ha evolucionado el asunto de como que esa no época sea a esta? un actor tampoco, y fíjate lo que ganan ahora. Las cosas cambian. Sí, Los que ganan ahora, algunos, ¿quiénes? Al- Los de más algunos, no es todos algunos. fácil, queremos tener un como hijo los jugadores de ingeniero Fíjate y fútbol. no ahora actor. lo que Es verdad. Es mucho Algunos, más fácil ganarse la vida de ingeniero que de actor, en sentido si conseguir pero trabajo ni y ser hablar, por No, ingeniero, ¿no? supuesto, A por veces ¿Eh? sí, supuesto, por a veces supuesto. no. No, pero bueno, más o menos. Mira, yo te digo que tengo una ingeniera en la familia de 30 años, todos sus amigos, los que se recibieron, ¿no? Todos trabajan. Mal o Ujú. bien, tienen laburo todos. En cambio de actores, a ver, se recibieron tantos, a ver quién consigue, no es lo mismo. No, no es que no sea lo mismo. Te podés tener un trabajo hoy, pero mañana no saber si tenés. Digo, es más no, lo que es diferente frágil, es hoy más lábil. es la mentalidad de los El jóvenes hecho, que no el hecho es escuchan que y conocimos una mujer que quiso ser libre, que quiso ser artista, que hizo lo que se le cantaba Sí. mm, Mm. tranquilamente y que lamentablemente murió joven y que pasó muchas, muchas vicisitudes. Pero La una cosa verdad, interesante era cuando le preguntaban a ella si ella odiaba a los hombres, como a las Sí, feministas a ultranza, ella decía, no, No, me encantan los hombres, ¿por qué el los voy a mejor odiar? invento, Si dice, son unos sí, tipos maravillosos. Y ella nada más sí. no se peleaba con los hombres para nada. Tenía pila de amigos, se llevaba bien con todo el mundo y no era ¿Eh? una persona tampoco que le sacaba los maridos a los demás, por ejemplo, No, no era una no mujer muy era, de cambiar de tampoco era hombre tampoco. feminista, o sea, por eso no era feminista, no era de esas, no, Era, espera, Bueno, ¿qué pero quiere era decir no era feminista no moderna, era feminista? no. feminista de esa ola, era porque nadie más feminista, no feminista que ultra. ella. ¿Eh? Bueno, pero no de la ola esa que la mujer es lo mejor y el hombre lo sucuchamos, no, no era así. No, no, no,
El ella no era así. feminismo combativo, Claro, no era Exacto, combativa. el exacto, Ella era, feminismo no, terrorista de ahora. claro, ella quería hacer exactamente, su eso es lo que vida yo digo. como ella quería con sus reglas, pero no, no estaba en contra de los hombres, ni estaba en contra de tener Exactamente, pareja. Ella tenía parejas estables y largas. Además, ella exactamente. cuando contaba cuando nos cuentan de su relación con Pablo, por ejemplo, ella estaba contentísima que Pablo la cuidara y la apoyara y estuviera con ella. Claro, Ella, Acuérdense que claro, ella es la que le pide matrimonio, ay, sí, 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 qué lo lindo lleva a eso. casarse. Pero es muy lindo Sí, eso, todo es muy, eso es muy, como muy lindo. Y además, ella era muy buena amiga también. sí. Era una muy, vida Chicas, muy interesante. chicas, Sí. siendo bueno, las 12 menos 20, bueno, anda a dormir. aquí, Buenas Ah, noches, gracias por aquí sí, en participar. Madrid, 20 menos estoy en el 20. balcón de lo de mi hija, por eso estoy acá medio oscura, medio así. No ¿Y qué sabes qué Bueno, temperatura? día de frío que te ¿Está evitaste. agradable? 32 hubo hoy. Ah, Pero está lindo. Está Bueno, lindo. Está acá, lindísimo. acá disfruten. hay 12 Ayer, grados. ayer nos internamos en el Museo del Prado, ¡Ay, qué en aire hermoso! acondicionado, y hoy en un shopping para poder vivir. Está bien, diviértanse. Vamos. Diviértanse. Chao, suerte. Buenísimo. Chau, chau. Chao. Chao, Qué chao. bien. Chau, Chao. chau. No sabía que estaba en España. Sí, sí, sí. Nosotros sí sabíamos. Qué divino. Se va a visitar a la A hija. los nietos. Claro. Ah, Pero además le pasa bárbaro. Madrid, por 2 escuchá, qué meses maravilla. se fue. ¿Y qué le va a ¿Eh? pasar Tiene, mal en Madrid? Escuchame. Por eso. no, Tiene no todo. tiene nietos, tiene una hija, Ah, tiene hija, sí. solo una hija que no está Sí. casada y Ah, que Ah, y entonces no los tiene nietos son en el otro, en Estados los Unidos, nietos ¿dónde? están en el otro, en En Estados el Unidos. otro. se va a la casa de la hija. Bueno, Se está. va Y a la la casa de hija, la Ah, hija, bárbaro. Sí, yo me acuerdo que en uno había nietos, pero era en el en el otro hijo. otro. Ah, mirá, bueno, tiene los pero dos Bárbara, hijos. igual divina la hija que lo invita por tiempo a quedarse a la casa, digo, divina. Claro. Sí, escúchame. Para cerrar, hablando de esto, ¿qué fue lo que más le llamó la atención de la historia de ella y del libro en general? A ver, ¿Vos hábleme a leíste a uno. Natalia Ginsburg? Sí, Sí. Bueno, ¿no les hizo acordar toda la gente que pasó por su vida, toda la gente de la política, del arte, de los movimientos, lo que Es pasó en un poco Europa? contemporánea ella. A mí me encantó ¿viste? esta parte de este libro, que también te Sí, recuerda todos los sucesos internacionales. pero Natalia Ginsburg era menos, no es que no era feminista, era como, Ah, tuvo como 6 hijos Natalia Ginsburg, de 2 maridos diferentes. sí, de dos maridos diferentes y además me parece que ella lo acompañó mucho al marido Sí. Era como una que, comunista activa ella. sí, muy activa a nivel político. Yo me parece que fue menos rebelde Natalia Ginsburg, ¿sabes? Sí, Sí. menos rebelde porque ya los padres de ella eran de esa orientación, ya la gente que pasaba por la casa de ella, es la historia, es No, vivir la pero historia, lo que te digo, Ana, de que no fue, Natalia Ginsburg no hizo nada en su vida tan Disruptivo revolucionario así. desde el punto de vista sí, personal como esta no, mujer. no. ¿Entendés? No. Bueno, Escribía, pero ella escribía y después el marido editó un también, diario, el sí, ese tipo de editorial que cosas, tenían sí. y qué sé yo, pero era todo como familiar, como que, Sí, no sé cómo sí. explicarlo, a ver si me No, la explico. relación con los padres no tiene nada que ver, Eso, No, porque y los con los padres hijos, con de los ella hermanos, eran era otra muy. vida. Era un padre dictador, muy egocéntrico, pero lindo. Se ven los lazos familiares de esa época también están lindos lo que pasa es que eran mucho más reflejados. pintorescos porque eran italianos, ¿no? Ah, Tenían, sí. tenían, Mm, era como que muy pintoresco era el tema, en lo que te cuenta el léxico familiar, que Sí. Sí, era, que para mí lo que más es la historia de esa época en Europa, porque ella pasa la guerra en Europa, lo que le hace que todo sea diferente, ¿no? Porque está muy teñido por la guerra y, Mm. pero los personajes que pasan, claro, habla pero de la época de, ¿cómo se llama el dictador que tenían? Mussolini, Mussolini. Mussolini, antes la llegada al poder de Mussolini y todos los movimientos
que hubieron antifascistas y anti todo Sí. que se generan en esa parte de Europa, que no llegan acá, porque llegan a América todos esos movimientos, digo, no Claro, los pero yo traemos de pienso, Estados ¿sabes qué Unidos pienso? Que a exactamente. vos lo comparás por la gente interesante, pero pienso que cuando vos estás en un movimiento artístico, estás en la movida artística, la gente interesante pasa al lado tuyo y es parte de Sí, tu vida. Me parece sí. que tiene que ver Me mucho con encanta eso, toda la gente famosa claro, con la gente que te en el mundo vinculás. artístico que se mueve. Generalmente pasa eso, que estás, el otro día hablaba con esa chica, hablando de que te mandé hoy, Raquel, el aviso, Lucía Weinberg, y me decía que Sí, ella había estuve estado en buscando. contacto con la rabina, Delfín Orbellé, porque que ¿En tenía, serio? sí, y que no salía mucho, y que le había pedido una entrevista, y que no se la dio, y que no sé qué, que tenía el teléfono de guardaespaldas, porque está como muy replegada por el tema ahora, tanto después del 7 de octubre. Pero, por ejemplo, yo pienso, esta muchacha que es artista, claro, vos cuando te movés en esos círculos, el mundo es distinto. Mirá, ¿sabés a quién está muy vinculada, que está muy vieja, ¿no? Pero por ejemplo, estos Engelmanos, ellos Mm. estaban, ¿Eso quién? sobre ¿Quién? todo Clarita, ¿De quién hablas? de Clarita, de la mujer la mujer de Carlos, ¿De qué, el Carlos? claro, que estaba muy vinculada con todo lo artístico, ¿entendés? Y hay como una cosa era su mundo, porque fíjate que ella me contó el otro día Enrique que le sacó obras a este muso. ¿Se acuerdan el muso que le puso nazi a la que era secretaria Mariana Weinstein? Dice que Sí. él tenía Ah, colgado sí, cuadros sí. de este muso y lo sacó del atelier. Ah, Volaron no de los sabía. cuadros, los Ah, guardó. No los eh, sacó, no los habrá tirado porque si los encuentra alguien los vende. Pero te quiero decir claro. de que como el mundo ese del arte está todo como la gente está vinculada. Y esta mujer, por ejemplo, Clara, se dedicaba, la que armó la parte de comprar obra y todo eso fue ella. Ella era la Pero que iba no sé de qué estás hablando. ¿Quién de es los De Clara la y luego consuelos colección. de los de los, quién? con- de los consuelos de Rubén, de la colección Engelmann Ost en Montevideo. Ah, Engelmann, ¿no? Claro, ella iba a comprar obra, ¿entendés? Y ella le dio, ellos fueron mecenas en Uruguay. Sí, me Sí, acuerdo. Entonces, de alguna manera, lo que yo te hablo es de la vinculación, que hay una cosa, yo me acuerdo de un pequeño que estaba yo, digo, que me tocó a mí, yo tenía un amigo que en la época del Banco Montevideo, del Banco de Crédito, todo eso, el tipo tuvo un tiempo libre porque se dedicaba a la parte de importaba muebles y en ese momento no había nada. Entonces, ¿qué se le ocurrió? Empezar a operar arte. Y resulta que en los remates, como que le hacían bullying, porque el tipo no entendía de arte. ¿Hasta qué punto, te Ah, digo, en Montevideo estoy hablando, hasta qué punto todo ese mundo es de gente muy concéntrico, ¿viste? Todos se conocen. Entonces, el mundo ese de los artistas y de lo que comercian con el arte y todo lo demás, tiene mucho que ver con eso. Justamente ayer estaba hablando con una amiga de que dice que es una Tiene que pregunta que ver la con gente que se no hace. termino de entender con qué tiene que ver. Tiene que ver que la gente que está vinculada con el arte, todos se conocen y forman parte de un mundo, claro, de un mundillo. Y esta mujer formaba parte de un mundillo de arte, de, de, de arte, de escritura, de todo eso, de los que estaban a la vanguardia, estaban todos juntos. Andaban en las mismas direcciones y transitaban los mismos lugares, eso te quiero decir. Que forma parte que de pronto vos no te enterás de eso. Y hay gente que se mete en esos lugares, como el caso de esta Clarita, porque compraba. Ella antes de empezar a comprar obra, seguramente no tenía contacto con esa gente. Pero son la gente que va a los remates, que compran obras, pero no es el mundo, digamos, artístico mismo. No es No, pero ese también está mundo. relacionado, los que compran obra están relacionados con los artistas. a mí Sí, me y a parece que veces ella pinta una, un mundo de arte muy mezclado con la política y ella Claro, muy mezclado con muy la política. mezclado con por la época, por la izquierda, porque todos querían la revolución, quería que a Cuba le vaya bien, que Cuba iba a ahí está, ser, vive en la revolución cubana. ella cree mucho en eso
aunque no sea, ella no iba a ir a pelear ni iba a defender, pero ella creía, sí, Ella porque creía que la creía, gente toda en esa Cuba estaba mucho generación mejor. creían que iba a ser otra cosa. Bueno, Quizás que si no hoy estaban estaba, bien, se después de supo 30, después. 40 años, que ve que no, que la gente se No, pero muere de capaz hambre, que, vamos a decir la verdad, ella fue a Cuba antes de la caída de Rusia, antes de la caída de la Unión Soviética. Entonces en claro. Cuba, comparado con lo que era antes, seguramente comían todos y todos Ahora, tenían escuela. Sí, muy hay una probable. cosa, los padres también eran de izquierda, porque los padres se fueron de Polonia, se fueron a Israel y estaban en los movimientos de izquierda. De verdad, pero También, después cuando llegaron a Colombia, Llegaron a Colombia, tenían que acomodarse a la sociedad, claro. encajar en la sociedad. Pero y de ya todas no, maneras, yo creo que todas esas ideas de la izquierda, sobre todo las ideas humanistas de la izquierda, no de esta Sí. izquierda pacotilla que tenemos ahora, bueno, mejor ni hablar. sí, mejor ni Este, hablar. Ay, eh, no puedes Lo era otra repetir porque vacacional te no izquierda, lo era una quedamos hablamos. izquierda congeladas. idealista, era una Ah, izquierda con ideales, sí. con los ideales sionistas, era esa izquierda. Y ella de Claro. alguna manera mamó Sí. Sí. esa historia. Bueno, ella lo dice durante todo el libro, que ella es una persona de izquierda, pero nada que ver con la política. Claro, Tenía que bueno, ver con Claro. la pero violencia y sí. No tenía Y ya nada que ver ves con la política. que aplaude la creación de Israel y no está en contra de No, nada de sí, eso. no, no. Ella no tiene. Pero ustedes vieron con respecto a los temas judíos, no le interesaban nada. La verdad No. Eso, que no le yo creo interesaban que eso nada. es la visión del escritor también, que de alguna manera no era judío y como que de alguna manera no sé hasta qué punto puso el foco en eso, o podía hincarle también. diente en eso. No sé, no lo sabemos, no lo Sí, no lo sabemos, pero sé, no lo sé, porque no, obviamente no renegó nunca de su no, judaísmo. no, nunca, No, no. nunca. No, renegar no, pero hay una cosa, ella del punto de vista del ser practicante, no te nombra una fiesta ni que ella había ido ya a No, la de hecho sinagoga, un ella se casa casamiento. con, desde el primero al último ninguno es judío, el primer Sí, marido el Bueno, tampoco pero primero era ella judío. sí. podría seguir. Capaz que El es Sí, primero eso, sí. sí. capaz que el autor no tiene mucha idea, como decís tú. No, no, seguramente que tenés razón en eso, pero a mí me parece que en la vida de ella no debe haber sido como muy cercana a lo que tiene que ver con la práctica judía. Con la práctica ¿Y me eso? refiero de las No, pero sí con la tradiciones, identidad Con judía, la sí con la identidad. identidad. que yo Son creo cosas que diversas. en eso el autor no entra, pero bueno, está No, bien, porque no tiene por qué entrar, ¿no? no tiene por qué entrar. No ¿Pero a tiene por usted qué le entrar. parece que Larry Fleischer no es judío? Mm, No, no Es sé, pero judío, el tampoco primero es era un judío. obvio que practicante, sí. Y las pero Era nietas son, judío, deben ser sí. judías. Las no hijas era de una ella deben ser familia, judías y las nietas también. pero no era practicante, no era una Claro, no. familia, no, eran como eran en esa época, así ya en Estados Unidos, o sea, Funcionalistas nomás, no, ni siquiera eso. No, en el caso de ella, por lo que nos dice el libro, nosotros no sabemos. Lo que nos dice, no hablan sí, nunca de ninguna cosa. Ustedes vieron que a veces hay libros, por ejemplo, a ver, déjenme pensar en quién. Nora Ephron. En algún momento te nombra alguna cosa, Sí. sí, alguna cosita. Sí, pero a De la que, manera norteamericana, que es una manera claro, muy peculiar de ser judía. sí, también, está bien, pero por lo menos te dice comí latkes, yo qué sé. No, Sí. fui a sí, comer un bagel con salmón, por Pero decirte. también te dice que Leiva, Pablo, a través de un amigo Pfefferman y un amigo Urbach y un amigo no sé qué, Fueron y los que tiene la una cosa, presentaron. bueno, ahí está, que varios vínculos judíos así, Juro. Sí. hasta que llega él, sí. Digo, No, o y como que además él el tenía hecho, ese tipo de amigos. Mm. claro, pero además el tema del hecho de que también lo que no nos habla tampoco es de la parte de la sociedad que era muy católica, 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 porque, digo, está del otro lado. Sí, hay poca iglesia, es cierto. Bueno, hay poca iglesia porque no, porque estamos hablando de que ella no tenía nada que ver con la iglesia. Es Ni evidente que ella, ella Claro. no ni ella. las amistades de ella. Es verdad, Bueno, eso También. pero lo que estaba pasa es pensando. que también por la orientación política que tenían. Puede ¿Sí? ser. mm,
está bien por orientación política, pero también por su idiosincrasia. El otro día les decía cuando empezamos la cosa que ayer me reuní con una amiga a tomar café y mi amiga me dice, estuve leyendo un libro de una artista colombiana y le digo, ah, yo también. ¿Y cuál es? Y me dijo, el libro, me mandó me mandó la tapa del libro. Y es de una escritora Emma Reyes, de una niña que se crió en un convento, porque la madre la abandonó. En un convento la educaron, católica. Mm. Todo Me lo, suena justamente eso. como la contracara de esta mujer. De alguna manera alguien criado en un Pero en convento. una época te ponían de pupila en un convento, gente católico que se iban a la casa el fin de semana y los padres la ponían de pupila porque trabajaban toda la semana y estaba No, de pupila en un pero porque estaba, convento. porque trabajaba toda la semana, no, porque estaba de moda, porque en Bueno, realidad, cuando yo era chica había gente así, que en el barrio, que yo conocía que estaban de pupilas toda la semana. pero que era porque trabajaban y qué raro que no tenían No sé por empleada. lo que era, pero Era por no venían el saber fin por de lo que semana y era. volvían a la casa. Pero sé que nosotros leímos libros cuando éramos jóvenes, ¿se acuerdan? De los chiquilines que estaban pupilos en Sí. colegios y que los chiquilines volvían a la casa y era todo un acontecimiento volver a la casa. Pero lo que pasa Mm. es que en una época que se Otra usaba eso. cosa es el lenguaje. ¿Vieron qué cantidad de palabras que hay que son modismos colombianos? Obvio, No, Claro. sí, claro. Mm, Y está bueno porque está escrito que no está traducido. Entonces uno ahí tenés los modismos. Me Sí, gusta mucho la palabra de la sociedad bogotana. Mm. sí, Está como muy usado eso, y muchas cosas, muchas palabras hay. Igual el muchas otro día palabras. estábamos comentando, Raquel estaba, que por respecto a la comida, mucho, de la comida mucho no hablan, pero que, por ejemplo, había una chica en el taller el otro día, el lunes, que vive en Chile, y en Chile sí que es la comida, Dios mío, hay que, para entender un menú hay que es un curso. Mm. Pero digo, con todo en Colombia se entienden los menús, agarras un menú y entendés de qué hablan, no tenés que hablarlo en inglés para entender algo. viste, los judíos latke lo entienden todos. Latke es latke. Pero ¿dónde Claro, vas a ir a un sí. restaurante que haya un restaurante judío? Bueno, ¿Sabés pero vos que hablás de latke y chao. Latke está cuando estuve en Lituania, en un ¿Ves? restaurante que no era judío, decía Latkes, así que no es original judío. No, y toda esa comida de Polonia, de Lituania, lo mismo. Sí. Escúchame, acá ahora hay un comedor ruski, uno de unos rusos que Ah, sí, Sí. que hacen los hacen, sí, varenikes y Eso, ellos sí, le tenemos que Ay, llaman, ir. tenemos es que ir. cierto. ¿Dónde es? Sí. Vamos a ay, preguntarle a es Claudia. Ay, yo riquísimo, tengo un en calle teléfono, le puedo Durazno, mandar el teléfono. Durazno Mándamelo, es. Allá hace mándalo al grupo, Varenike. No ponelo, sé porque la Tenemos verdad que dónde es, vamos a hacer pero una hace salida a comer comida rusa. me mandaron Este, una 15. cosa, no ellos, sé dónde. por ejemplo, hacen varenikes espectaculares, te ¿Están digo, buenos? muy ricos, con la cebollita, como hacía mi Bob, como hacía mi mamá, como Por hacemos eso, digo, nosotros. claro, es Sí. comida típica Bueno, de esos y lugares. después hacen una cosa que nosotros le llamábamos en mi casa, como es la que es de carne, que no es, Los ellos le dicen, blinces. Los no, blinces. blinces también hacen, Mi mamá pero ya no hacen hace como el Kreplach, blince. varenque de carne, kreplach, el kreplach. Depla. Ah, Nosotros le decimos Crepla. crepla. Sí, kreplach sí. y ellos le dicen pelmeni, pelmeni, pero es lo Pelmeni. mismo. Ah, Es de, petmeni, pelmeni es el varenque de carne, petmeni. Pero ustedes muy, imagínense muy que la rico. comida, si uno va a Rusia, va a Polonia, esto Hacen es la comida que borsch nosotros comíamos, también, tienen ashkenazí. borsch, ¿Ves? muy Ahí rico. le encontré un parecido con Canción de Jalfón, el ambiente tropical así que tienen, Bueno, sí. Sí. la Pero, naturaleza, pero la te puedo exuberancia. contar que lo de Halfon, ¿quién era que había dicho que en Guatemala no lo conoce ni el perro? Halfon el otro día dijo en la charla que dio que en el lugar donde más vendieran era Argentina. Así que imagínate que dice que en Guatemala, pero mirá, no lo conocen ni por casualidad. ¿Así? Y está también Mira, traducido, mirá que está traducido a muchos idiomas, pero igual nadie lo conoce. Bueno, pero Bueno, para nadie vamos a, profeta nosotros en son su idiomas tierra, dice. originales. escuchan, vamos a ver que ya les voy a decir que vamos a ver para la próxima. Una de las cosas que puede ser es Clara y Confusa de Cynthia Rimsky, que me gusta la historia del ¿Cuál? plomero y el ¿Cuál? artista. plomero. La historia del plomero y el artista.
de que autora judía, esa sí que es judía renegada, pero ¿Cuál? Ay, el no, judaísmo no. no traigas renegada. No, pero ella no habla de judaísmo en la obra. Pero No, nunca En dice el libro no ella habla que de es judaísmo. judía. Es una chilena que ganó el premio El Herralde. ¿Es el Claro. Herralde o es otro? ¿Qué premio ganó el Herralde, Sí, no? Herralde, El Herralde. Herralde. Pero El ella premio nunca Herralde dice que es ganó, y la verdad judía. que el libro llama bastante la atención. Es muy diferente a todo, muy distinto. ¿Vos no lo viste, Ana? ¿Vos no lo No, leíste? no lo conozco, no Es sé un ni libro, cómo. Vos es un hablás libro, tan rápido, disculpame, pero la, no te entiendo cuando me hablas tan rápido, te tengo que La repreguntar. mujer habla más despacio. La mujer vive en un pueblito como muy chiquitito de Buenos Aires, va a dar clase a Buenos Aires, es chilena y es bastante, bastante especial. Te voy a mandar una Sí, entrevista con ella para que veas qué especial que Bueno, es. bueno, Bien, muy bien bien. especial. Eso puede pero ser, ella o es, si no, otro libro que estaba pensando hace tiempo, que se llama Los Alemanes, de Sergio del Molino, que no es porque trata, no es porque es judío, sino porque trata de unos alemanes que quedaron de la Primera Guerra Mundial en España, no me acuerdo en qué ciudad, y crearon toda una serie de cosas que tienen que ver, y hay una cosa de los judíos ahí metida que es bien Ah, interesante. Los dos libros son buenísimos. ay, Los dos sí, Bueno, ganaron creo que premios. me lo alterna, bajé para leer y no sé dónde o dónde lo vi a ese libro. Por los Sí, la- alemanes. los alemanes el de ganó los el premio alemanes. Alfaguara. No lo leí. Alfaguara, es ah, muy buen bueno, libro. lo mandás, Janet. No, yo lo mando, voy a ver cuál de los dos decido. Bueno, Pero los dos bueno, son buenos, ¿eh? Los dos son muy buenos, son buenos Ojo que libros. la Cynthia Rimsky, esa es circunstancialmente judía, porque ella en ningún momento No, sí, habla no, 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 nada no, de no. judaísmo. Pero es hija de padre y madre judíos Sí, ucranianos. pero le importa tres pitos, No, no no le sé, importa. no Pero hay importa unos nada. llenos de gente que no le importa. No es el tema de Halford, que te dicen, No, no es el tema de Halford que no, le pueden preguntar a Raquelita que habló con él y le preguntó y él le dijo, no, no. A él le importa ser judío. A Halford le no le importa, no es que no le importa. importa. No es que le da igual. A No, este otro, Sergio del Molino, no sé, estoy no, tratando no, de ese no es leerlo. judío. No, 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 ese nada que ver. Pero no, el Bueno, libro tiene, ah, tiene, tiene un tema que tiene que ver con determinados estudios, que es un libro bien interesante. Pero eso de los bueno, alemanes que se quedaron en España es interesante. Bueno, nos estamos viendo. nos estamos Bueno, viendo. Voy Bueno, a parar la Chao. grabación. chao.